Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy vamos a tratar la pregunta universal, el santo grial de la historia militar, el viaje más famoso que cualquier ejército hiciera jamás, el cruce de los Alpes de Aníbal y los cartagineses. Como siempre, analizaremos las diferentes teorías, reconstruiremos las dos batallas que tuvieron lugar en las montañas y con suerte pasaremos un buen rato juntos aprendiendo historia. Así que atentos que hoy hay mucho de lo que hablar. Estamos en el año 218 a.C., al inicio de la guerra entre las dos grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Si recordamos, en el vídeo anterior habíamos dejado a dos legiones romanas, lideradas por Publio Cornelio Escipión, el padre, no el hijo al que acabaron llamando el africano, persiguiendo a los cartagineses Ródano arriba. El cónsul tardó 3 días en alcanzar el campamento cartaginés, que como sabemos, había sido ya abandonado después de que los elefantes terminasen de cruzar el río. Los que visteis el vídeo sobre la batalla del Ródano, si estuvisteis muy atentos, quizás os preguntéis ahora, ¿cómo tardó 3 días en llegar al campamento si Polibio decía que el punto de cruce estaba a 4 días de la costa? En primer lugar, los 4 días de Polibio hacían referencia a un estándar. Se trataba de una indicación de distancia para que pudiéramos saber dónde se produjo el cruce. Después de todo, no tenía sentido que Aníbal hubiese llegado hasta la desembocadura del río para después subir. Lo lógico, en una aproximación desde el oeste, hubiera sido avanzar en diagonal. Y en segundo lugar, Publio había ordenado cargar las provisiones en los barcos antes de ponerse en marcha. Por ese motivo, es comprensible que un ejército sin caravana de animales fuese capaz de avanzar mucho más rápido y durante más tiempo de lo que hubiera sido lo normal o el estándar de Polibio. El caso es que al llegar al campamento, Publio se llevó una sorpresa monumental, ya que jamás habría imaginado que el cartaginés elegiría una ruta tan complicada para llegar a Italia, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de hombres, caballos y elefantes que le acompañaban. En ese momento, resolvió detener la persecución y regresar a su punto de partida. A continuación, dejó a sus 2 legiones al mando de su hermano, Cneo Cornelio Escipión, para que llevase a cabo la misión que le había encargado el Senado, haciendo la guerra a los cartagineses en Iberia. Él, por su parte, tomó algunos de sus hombres, embarcó y se propuso cortar el acceso a Etruria, esperando al enemigo al pie de los Alpes, al mando de las legiones que estaban con Manlio en el valle del Po. Aquí quería hacer una pausa para comentar un tema que me ha generado algunas dudas y sobre el que no he encontrado ninguna bibliografía, y es lo que pretendía Publio Escipión persiguiendo inicialmente a los cartagineses. Aníbal, si tomamos las cifras de Polibio, contaba con 38.000 efectivos de infantería, algo más de 8.000 de caballería y 37 elefantes, restando cualesquiera que fuesen las bajas en la batalla del Ródano. Nos creamos estos números o no, sabemos que no había menos de 20.000 de infantería, 6.000 de caballería y 37 elefantes, ya que esos fueron los que llegaron a Italia. Escipión, según la teoría de Cromayer y de Santis, que estamos siguiendo nosotros en estos vídeos, contaba con 18.000 de infantería y 1.800 de caballería. En el mejor de los casos, siguiendo alguna de las teorías que descartamos, tendría 22.000 de infantería y 2.200 de caballería. Esto nos plantea 2 preguntas. ¿Por qué Publio iba en busca de Aníbal si la inferioridad numérica era aplastante? ¿Y por qué Aníbal no aprovechó esa ocasión para conseguir una victoria fácil ante los romanos? En respuesta a la primera, hubiera sido raro que la caballería romana se acercase lo bastante al campamento cartaginés como para estimar correctamente sus números. Su objetivo principal habría sido el de descubrir su posición, por lo que Publio no dispondría de información completa. En respuesta a la segunda, el tiempo era clave para Aníbal. La mayor parte de su ejército estaba compuesta de mercenarios y aliados, por lo que cualquier retraso hacía peligrar la continuidad de la expedición. Además, él sí que no tenía ni idea de cuántos romanos había acampados junto a la desembocadura, ya que sus jinetes habían sido interceptados a medio camino. Y por último, Polibio repite constantemente que el general cartaginés estaba empeñado en que la guerra se desarrollase en Italia, consumiendo recursos itálicos, arrasando campos itálicos y metiendo el miedo a la propia Roma a causa de su proximidad. Pero bueno, por el momento dejemos ahí a los escipiones con sus cosas y volvamos precisamente con Aníbal. El general cartaginés, 4 días después de su partida, alcanzó un lugar llamado la Isla, un área triangular con el Ródano en uno de sus lados, el Iseg en otro y una escarpada cadena montañosa en el último. Para esta isla, la localización más probable es la que propone Omer Schreyer en su artículo para Mnemosyne, identificando las montañas con las del macizo de la Chartreuse y su continuación en la cadena de la Espina, el monte del Gato y el monte Sharbaz.
Lo de la forma de triángulo no cuadra mucho salvo por el vértice de los ríos, pero también es cierto que desde el suelo la orientación y la definición del terreno sobre el que pisamos no es tan buena como en Google Maps. Si la comparación con un triángulo viene de Sosilo, de Sileno o de alguna fuente cartaginesa que acompañara a Aníbal, se puede entender su falta de precisión. En cualquier caso, un argumento muy potente a favor de esta localización es que ya en el siglo XVII, Philip Kluber, en Italia antigua, se refiere a esas mismas tierras como una isla, en un contexto geográfico que nada tiene que ver ni con Aníbal ni con las guerras púnicas, por lo que estaría libre de sesgos. La localización de esta isla es otra de las razones que apoyaban la teoría de que el cruce se había producido en la comuna de Cadegus, ya que Polibio cifra la distancia en 600 estadios o 111 kilómetros. Cuando hablamos de estadios, tenemos que tener en cuenta que el historiador clásico consideraba 8 estadios por milla romana, el equivalente a 185 metros por estadio, y también que redondeaba la centena, por lo que el margen de error es de más o menos 50 estadios o de 9 kilómetros arriba o abajo. Entre Cadegus y Pont de l'Isère hay 109 kilómetros, perfectamente dentro del rango. El caso es que en aquellas tierras Aníbal se encontró con una disputa entre dos príncipes locales. En la versión de Polibio, el hermano mayor le pidió su apoyo, y el general cartaginés se lo prestó, consiguiéndole con su ayuda la corona y expulsando al hermano menor. En la versión de Tito Livio, Aníbal resolvió la disputa de forma diplomática, ya que las dos facciones le pidieron mediar en el conflicto. Ya fuera por la razón o por la fuerza, como dicen los chilenos, lo que sabemos es que el hermano mayor quedó encantado con la resolución, y se lo agradeció a Aníbal reemplazando las armas dañadas de los cartagineses, proporcionándoles provisiones, regalándoles ropa y botas y escoltándoles en su tránsito por el territorio de los alóbroges, una de las tribus más poderosas de la Galia. Después de este encuentro, Polibio y Tito Livio se separan radicalmente en su aproximación a los Alpes. Aquí viene el mapa que me ha costado aproximadamente una tercera parte del tiempo que he dedicado al vídeo. Y diréis, ¿para qué tanto si seguro que ya había alguno en internet? Pues la razón es que todos los mapas que he visto o están demasiado simplificados o forman parte de alguna teoría sobre el cruce de los Alpes, y por lo tanto están enfocados a respaldar sus hipótesis y no a reflejar la realidad objetiva. Así que fui a la raíz y usé la geografía de Estrabón, la geografía de Ptolomeo y los inmensos conocimientos sobre la Galia de G. Vagul para construir el mapa que veis en pantalla. Algunas de estas tribus tienen subdivisiones más pequeñas, pero no afectan a nuestro objetivo, salvo en el caso de los cabares. A estos los vamos a desglosar en cabares, meminos, tricastinos y segalaunos. Tanto en la versión de Polibio como en la de Tito Livio, Aníbal había llegado a la isla desde el punto de cruce del Ródano. Para Polibio, a continuación, recorrió 140 kilómetros siguiendo el curso del Isère. Para Tito Livio, Aníbal evitó la ruta directa hacia los Alpes y giró hacia la izquierda, pasando por las tierras de los tricastinos, bordeando el territorio de los boconcios, siguiendo en dirección a los tricorios hasta llegar al río Dugans. Como veis, pintar la ruta en el mapa se hace bastante complicado. Primero, porque de ninguna forma tiene sentido que los cartagineses girasen a la izquierda. Segundo, porque no está bordeando el territorio de los boconcios, sino cruzándolo por en medio. Y tercero, si el destino final era el río Dugans, no habrían llegado hasta la isla para después darse la vuelta. Como explicó Walter Petersen en 1927, lo que parece que sucedió es exactamente lo mismo que con la doble emboscada de los galios a Manlio, al norte de Italia. El autor clásico tenía dos fuentes y no supo, o en este caso no quiso, identificar que se referían a la misma parte del viaje. Fijaos lo que sucede cuando tomamos las palabras de Tito Livio desde el cruce del Ródano en lugar de desde la isla. Aníbal evitó la ruta directa hacia los Alpes y giró a la izquierda, pasando por las tierras de los tricastinos, bordeando el territorio de los boconcios, siguiendo en dirección a los tricorios. El resultado es que Aníbal acaba en el mismo camino que en la versión de Polibio, con la única diferencia de que aquí nos han especificado la ruta exacta a través de la región del Ródano. El que Tito Livio no interpretase el testimonio de su fuente de la forma que ahora parece tan evidente tiene una explicación, y es que el historiador clásico estaba empeñado en que Aníbal cruzó los Alpes por la ruta del Montgenèvre. Por ello, al ver que sus fuentes le llevaban hacia otros pasos de montaña, colocó el segundo testimonio a partir de la isla y lo forzó para llegar hasta el río Dugans, a pesar de que el giro a la izquierda no tenía ningún sentido. Él mismo, un poco más adelante en la narración, afirma no estar de acuerdo con el cruce alpino elegido por sus predecesores, por lo que con esta adaptación que vemos en la línea verde, se llevó a nuestro protagonista hacia el paso de montaña que consideraba correcto. Ahora viene la parte más famosa y también la más intimidante del vídeo, en términos de bibliografía,
y es la de definir el lugar por el que Aníbal cruzó los Alpes. Por todo lo que he leído hasta el día de hoy, relativo a la Segunda Guerra Púnica, este debate es como la búsqueda del Santo Grial. Se han escrito cientos y miles de páginas al respecto y los investigadores aún están muy lejos de alcanzar un consenso. Hay muchas formas de abordar el problema, y después de darle varias vueltas, he decidido enfrentarme a los Alpes usando la geografía de Estrabón, escrita entre finales del siglo I a.C. y principios del I después de Cristo. En esta obra, el autor cita a Polibio listando de sur a norte los pasos alpinos conocidos. El paso de los Ligures aparentemente recorría la costa, quizás con alguna que otra desviación donde el camino no era transitable. El paso de los Taurinos llevaba a la ciudad de Turín, Taurasia en tiempos de Aníbal, aunque no sabemos exactamente por qué puerto de montaña ascendía. El candidato principal sería el Col de Montgenèvre, por el que posteriormente pasaba la vía Domitia, y otro sería el cercano Col de Clapiers, situado un poco más al norte. El paso de los Salasos se dividía en dos ramales. El primero, hacia el oeste, atravesaba los Alpes Peninos y era más estrecho, más empinado, pero también más corto que el otro, por lo que se correspondería con el puerto del pequeño San Bernardo. El segundo atravesaba el territorio de los teutrones y, según Estrabón, al menos en su época, tenía anchura suficiente para que transitaran los carros. Hoy día se suele identificar este con el puerto del Gran San Bernardo. Y por último tenemos el paso de los Raeti, que podría corresponderse bien con lo que hoy se conoce como paso del Brennero o bien con el Reschen Pass, siendo este último el más probable por tratarse del lugar en el que la vía Claudia Augusta atravesaba los Alpes en el siglo I. La primera parte de nuestro trabajo es muy sencilla. Podemos descartar el paso de los Raeti por estar en una zona geográfica que nada tiene que ver con la expedición de Aníbal. Y podemos borrar también el paso de los Ligures porque un recorrido junto al mar está fuera de toda cuestión. La segunda parte del método que empleamos siempre en este canal es usar lo que nos dicen las fuentes clásicas para ver si nos aclaran algo sobre el tema. Polibio, como hemos dicho antes, deja a Aníbal iniciando el ascenso junto al río Isère, y como punto de llegada tendría el territorio de los Insubres, al norte del valle del Po. Tito Livio conduce a Aníbal de vuelta al sur, hasta el río Dugans, y señala su entrada en Italia en territorio de los taurinos. Tito Livio también nos dice que la opinión generalizada en su época era que Aníbal había atravesado los Peninos, que sería la ruta del Gran San Bernardo. Lucio Celio Antípatro, un historiador romano del siglo II a.C., afirmaba que Aníbal había usado el Cremonis Iugum, que sería la ruta del pequeño San Bernardo. Estrabón, en su geografía, dice que Aníbal usó el paso de los taurinos. Pompeyo, en una carta al Senado, menciona entre sus logros el haber abierto una ruta nueva para atravesar los Alpes, cito textualmente, más cómoda y conveniente que la usada por Aníbal. Y Appiano, en su obra sobre las guerras civiles, especifica que esta ruta de Pompeyo cruzaba junto a los nacimientos de los ríos Po y Ródano. En el caso del Ródano, a la fuerza se refiere a su afluente, el Dugans, por lo que sería la del paso del Montgenèvre. Si aceptamos la validez conjunta de Pompeyo y Appiano, podemos eliminar ya esa opción para reducir nuestra lista. No en vano, Publio no se hubiera sorprendido de la elección de Aníbal si su ruta a través de los Alpes hubiese seguido la opción más fácil y obvia. Polibio nos indica que entre la isla y el inicio del ascenso había 800 estadios, y entre el inicio del ascenso y el Valle del Po, 1200 estadios. En total, 370 kilómetros que, sumando el margen de redondeo de ambos tramos, nos dejaría entre 350 y 390 kilómetros. La ruta del Gran San Bernardo tiene 480, por lo que quedaría descartada. La del pequeño San Bernardo tiene 350 y la del Col de Clapiers 335. Sin embargo, aun estando fuera del margen de error de redondeo, sigue siendo factible si Aníbal se desvió en algún punto del recorrido ideal. Con nuestras opciones reducidas a dos alternativas, solo nos queda escoger entre Polibio y Tito Livio, o lo que es lo mismo, decidir si Aníbal llegó a Italia por el territorio de los taurinos o por el de los insubres. Imagino que no hace falta que vuelva a recalcar lo superior que me parece Polibio como historiador. Si leyerais su obra, veríais que su manera crítica de enfrentarse a las fuentes es muy parecida a la de los historiadores modernos, haciéndose muchas de las mismas preguntas que nos hacemos nosotros y tratando de separar la verdad de la exageración. Sus conclusiones, sujetas a su conocimiento y a su época, no siempre son correctas, pero su método está a años luz del de Tito Livio, al que vemos interpretar a sus fuentes de forma descuidada. La crítica más frecuente que se le hace a Polibio como geógrafo la vais a ver repetida en todos los artículos que defienden la entrada por territorio taurino, porque es su principal argumento para descartarle. Voy a citar una de las más duras de William Henry Hall en 1898.
El que no sepamos qué paso tomó Aníbal para cruzar los Alpes se debe a la incompetencia de Polibio como geógrafo y a su supresión de nombres. Y como ejemplo de incompetencia nos ofrece esta cita. El Ródano comienza al noroeste del Adriático, al norte de los Alpes y discurre en dirección oeste hasta el mar de Cerdeña. Si miramos un mapa del mundo moderno, vemos que aunque falta de precisión, no hay nada incorrecto en la afirmación de Polibio. El Ródano comienza al noroeste del Adriático, al norte de los Alpes y desemboca al oeste de su punto de inicio en el mar de Cerdeña. De todas formas, olvidémonos por un momento de Polibio y usemos la pura lógica. Aníbal había estado en contacto con las tribus galas del Valle del Po, había recibido mensajeros suyos en 2 ocasiones y contaba con guías de estos pueblos aliados. ¿Por qué demonios le iban a llevar por una ruta que entraba en Italia por territorio enemigo? El propio Tito Livio nos dice que a su llegada Aníbal no pudo intervenir en el conflicto entre insubres y taurinos porque sus hombres estaban agotados y hambrientos. ¿Era este el lugar más seguro para reponer fuerzas justo delante de la capital enemiga? Resulta mucho más razonable, como dice Polibio, que Aníbal llegase a territorio insubre, descansara y luego ayudase a sus aliados en la lucha contra los taurinos. Es cierto que teóricamente se habría encontrado primero con los líbices y no con los insubres, pero dado que estos últimos representaban a la tribu más poderosa de la región, los líbices o eran irrelevantes o estaban bajo la autoridad de los insubres. Después de todo, se encontraban situados entre insubres y taurinos y no se les menciona para nada en la guerra entre ambos, ni siquiera cuando cae Taurasia. Si aceptamos pues la autoridad de Polibio sobre la de Tito Livio, deberíamos quedarnos con la opción del pequeño San Bernardo. Por si a alguien le interesa leer bibliografía adicional sobre esta ruta, hay un artículo de Glanville Terrell de la Universidad de Kentucky que profundiza mucho más en el razonamiento. En cualquier caso, como sé que Google os va a bombardear con la teoría moderna del Col de la Traverset, que ni siquiera hemos mencionado, me guardo para el final del vídeo un análisis que en mi humilde opinión la desacredita por completo. Volviendo a la expedición de Aníbal, los cartagineses habían abandonado la isla, escoltados por aquella tribu en cuya disputa habían intervenido favoreciendo al hermano mayor. Polibio no menciona el nombre de este pueblo, pero deja muy claro que el territorio a través del que le escoltaron pertenecía a los alóbroges, que planeaban un ataque contra ellos. Tito Livio lo hace al revés, afirma que los 2 príncipes eran de los alóbroges y se refiere sencillamente como galos a los de la tribu que planeaba el ataque. Muchos historiadores modernos han reconciliado ambas versiones, suponiendo que los 2 príncipes eran de los alóbroges y que al ayudar a Aníbal al mayor, el menor y sus seguidores tomaron represalias. Aquí, desde los primeros defensores de la teoría del pequeño San Bernardo, se ha sugerido que Aníbal inició la travesía ascendiendo el Col du Chat. El motivo es que tanto Polibio como Tito Livio hablan de un ascenso con precipicios en el lugar escogido por los alóbroges para tender su emboscada. Theodore Dodge, a finales del siglo XIX, explicó en detalle toda la expedición, incluyendo algunos desvíos hipotéticos y cálculos de kilometrajes que no encajan demasiado bien con la narración. Su ruta sería la que aparece ahora en amarillo, pero como veis, difícilmente se puede considerar que sigue el curso del Ródano o el Isère. Si en verdad este fue el monte por el que Aníbal inició el cruce de los Alpes, la ruta se habría parecido más a la que os muestro ahora corregida. La pregunta que esto plantea es obvia. ¿Por qué no escogió Aníbal el camino que pasa por Grenoble, que es más corto y llano? Theodore Dodge, que fue oficial de la Unión antes que historiador militar, descartó la ruta de Grenoble por la dificultad que suponía el río Isère. No sabemos el trazado que tenía hace 2000 años, pero si serpenteaba como lo hace hoy, en varios tramos los cartagineses habrían tenido que cruzarlo para cambiar de orilla, con todos los problemas logísticos que eso supondría. Incluyendo el desvío por el Col du Chat, la distancia total de esta expedición alpina sube a 412 kilómetros, un poco por encima del margen de redondeo, pero como decíamos con el caso del Col de Clapiers, todavía dentro de un margen de error razonable. De todas formas, dejémonos ya de teorías y hablemos por fin de lo que sucedió sobre el terreno. Durante los 10 días que marcharon por el llano, los alóbroges se abstuvieron de intentar nada, ya que temían sobre todo la caballería cartaginesa. Sin embargo, cuando llegaron a la región montañosa y la escolta que les acompañaba regresó a la isla, los galos se reunieron en gran número y tomaron posiciones avanzadas en la ruta, desde las que poder dominar el paso. Aquí tenéis el plano topográfico del ascenso al Col du Chat, y como siempre, lo vamos a simplificar para ver los movimientos de tropas sobre el mapa. Los alóbroges debieron de situarse en la ladera norte, quizás en esta parte donde hoy encontramos un bosque, en una meseta situada a 680 metros de altura. Polibio nos dice que la emboscada habría resultado catastrófica de no ser porque las tropas enemigas fueron descubiertas antes de la llegada cartaginesa. Con esa información, Aníbal ordenó acampar
y envió a sus guías galos como avanzadilla para estudiar la posición de los alóbroges. Así descubrió que durante el día defendían el paso, pero que durante la noche se retiraban a su aldea a descansar creyéndolo innecesario. A la mañana siguiente, Aníbal inició el avance hasta quedar a poca distancia del paso, y en ese lugar estableció su nuevo campamento. Al anochecer, seleccionó lo mejor de su infantería ligera y se hizo con las posiciones que habían ocupado antes los alóbroges, dominando el paso desde las alturas. Al amanecer, el primer día del ascenso propiamente dicho, los hombres de esta tribu celta vieron lo que había sucedido, pero no se rindieron. Cuando el ejército cartaginés comenzó a atravesar el paso, atacaron la columna donde era más débil, es decir, donde se encontraban la caballería y la caravana de animales de carga. Las bajas cartaginesas comenzaron a crecer peligrosamente, no tanto a causa del enemigo como víctimas del terreno. Muchas de las bestias cayeron por los precipicios, y los caballos heridos corrían despavoridos, provocando el caos entre las tropas. Para que os hagáis una idea, el tipo de paso del que estamos hablando sería como este, ascendiendo por el hombro de la montaña, con la ladera en pendiente a un lado y caída libre al otro. Aníbal aún no había intervenido, ya que pensaba que su descenso causaría aún más desorden, pero al comprobar que la situación era crítica, cargó con lo mejor de la infantería ligera para apoyar a la cabeza de la columna. A pesar del alto coste de vidas, la ventaja de atacar desde arriba fue decisiva. Los cartagineses mataron a la mayor parte de los alóbroges y motivaron así la retirada de los supervivientes. A continuación, mientras los animales continuaban cruzando en una larga y estrecha caravana, Aníbal reunió a tantos hombres como pudo y marchó hacia la aldea donde se refugiaban los celtas durante la noche. Como todos sus guerreros habían participado en la emboscada, con la esperanza de hacerse con un buen botín, encontró el poblado vacío. Aun así, su desplazamiento no fue en vano, ya que capturó caballos, bestias de carga y a los cuidadores que se habían quedado atrás. También obtuvo provisiones de grano y forraje para 2 o 3 días. Allí estableció su campamento y permaneció durante una jornada completa. Los días tercero, cuarto y quinto transcurrieron sin incidentes. El sexto, aparecieron representantes de las tribus que ocupaban aquella parte de las montañas. Dada la ruta que hemos elegido, es posible que fuesen los teutrones que mencionaba Estrabón. Estos embajadores ofrecieron su amistad y guía al general cartaginés, pero Aníbal se fiaba de ellos menos que de un trilero en una feria. Aun así, como la única alternativa era rechazar sus ofrecimientos y ganarse un nuevo enemigo, decidió aceptar su ayuda, que incluía guía, ganado y provisiones. El séptimo día transcurrió sin incidentes, pero el octavo, como seguro que habréis adivinado todos, estas tribus celtas de las montañas se reunieron en gran número, siguieron a los cartagineses desde la distancia e iniciaron el ataque en cuanto llegaron a un paso especialmente peligroso. Veamos cómo sería la reconstrucción, porque en esta ocasión las pistas topográficas y descriptivas nos encajan mucho mejor que en el ataque de los alóbroges. Este sería el plano topográfico y esta la vista en 3D cortesía de Google Earth. La carretera moderna cruza el torrente del Recluso sobre un puente y zigzaguea en un ascenso relativamente suave hasta Saint-Germain. Para la ruta de los tiempos de Aníbal no tenemos más que especulaciones. Theodore Dodge sugería que el ascenso se había producido por la orilla derecha del Reclus, según la orientación que vemos en la imagen. Hoy día es completamente intransitable, pero el autor argumentaba que hace 2 milenios pudo ser muy diferente. Yo, personalmente, opino que no es necesario forzar las cosas para que el escenario encaje mejor con nuestra imaginación, eligiendo caminos exóticos que no tenemos ni idea de cómo eran. Como dijo alguien en estos cientos de páginas que he leído sobre el paso de los Alpes, no construimos nuestras teorías basándonos en lo que no sabemos, sino en lo que sí sabemos. Por ese motivo, yo voy a suponer, al igual que han hecho otros defensores del pequeño San Bernardo, que el camino de Aníbal, aunque seguramente más directo que los trazados modernos, no debía de ser muy diferente del actual, ni del que luego construyeron los romanos en esa misma cara de la montaña. Si queremos ver en relieve cómo sería este supuesto ascenso, vuelvo a dibujarlo acercándonos con un zoom en Google Earth. Pasando ahora a nuestro habitual esquema topográfico, podemos empezar a recrear este enfrentamiento entre celtas y cartagineses. Como ya habíamos dicho antes, Aníbal no se fiaba ni un poco de sus nuevos entre comillas amigos, por lo que tomó la precaución de situar a los animales de carga, la caballería y los elefantes en vanguardia, mientras que él, junto con la infantería pesada, marchaba en retaguardia. Los galos, como decíamos antes probablemente ceutrones, se habían adelantado y esperaban en los pasos elevados de la montaña. Desde allí comenzaron a arrojar rocas dejándolas caer por la ladera, y a lanzar piedras para romper la formación. Luego descendieron a toda velocidad aprovechando su conocimiento del terreno.
Las cosas habrían podido salir mucho peor de lo que lo hicieron, de no ser porque la infantería pesada del general cartaginés detuvo la embestida del grueso de las fuerzas enemigas. Lo que no pudieron evitar, dada la longitud de la columna y el desorden, es que el ejército se dividiese en dos partes. La vanguardia, pugnando por salir de la zona más estrecha y complicada, perdió a un gran número de animales antes de poder repeler a sus asaltantes. Y la retaguardia tuvo que pasar la noche junto a una pared rocosa a la que Polibio se refiere primero como roca blanca y más adelante como roca desnuda. La mención a roca blanca enseguida llevó a los historiadores modernos a identificar la escena de la batalla con la de este punto del valle. Aquí os dejo otra imagen de Google Street con una furgoneta que, aunque no ayuda mucho a la ambientación, sí que nos sirve de referencia para entender la escala. Y por último, una espectacular ilustración de William Brogdon de su visita a los Alpes en el siglo XIX. Volviendo al terreno, después de una dura noche, primero de resistencia y luego de ascenso, Aníbal se reunió por fin con la vanguardia de su ejército. El resto de la subida no estuvo exenta de peligros, ya que los montañeses seguían atacándoles en pequeños grupos y en diferentes partes de la columna, no para detenerles o tratar de destruirles, que nunca fue el objetivo ni de Ceutrones ni de Alóbroges, sino sencillamente para robarles provisiones y objetos de valor. Por suerte para Aníbal, estos hombres no habían visto elefantes jamás, y dondequiera que situaba los enormes animales en su formación, allí no se atrevían a acercarse. Al 9º día, los cartagineses llegaron a la cima. Allí acamparon durante 2 jornadas completas, para descansar y también para dar tiempo a que los rezagados y los supervivientes de los combates pudieran reunirse con ellos. De esa forma, recuperaron algunos de los caballos que se habían asustado en el desfiladero, y también de los animales de carga que habían podido seguir el rastro de las tropas. En este punto de la marcha fue cuando se supone que Aníbal mostró a sus hombres las llanuras del Valle del Po, desde una posición elevada en la montaña. Con ello pretendía animarles, ya que el viaje no había resultado precisamente agradable. Este ha sido tradicionalmente uno de los puntos más criticados de la ruta del pequeño San Bernardo, ya que al igual que en muchas de las otras, no se ve el Valle del Po desde la cima. A esa distancia, en realidad el Valle del Po no se ve desde ninguna de las montañas que hemos considerado. De todas formas, en el mismo discurso Aníbal señala también la ciudad de Roma, que está a más de 500 kilómetros de los Alpes. Claramente, sus palabras, si es que llegó a pronunciarlas, tenían un sentido motivacional, y podría haberlas dicho en cualquier lugar de la montaña que ofreciese vistas del valle inferior. Tras los 2 días de descanso, los cartagineses iniciaron el descenso, y a pesar de que hubiese parecido lo más fácil, Polibio destaca que las bajas fueron similares a las del ascenso. El camino era estrecho y empinado, palabras que precisamente utiliza Estrabón cuando habla del paso del pequeño San Bernardo, y además las nieves convertían el terreno en una superficie resbaladiza que podía llevarles a caer por los precipicios. Así llegaron hasta un lugar en el que ya era imposible avanzar para los animales y los elefantes, ya que se habían producido 2 desprendimientos, no sabemos si de rocas o de nieve, y el camino se había estrechado demasiado. Según Theodore Dodge, podría haber sido entre la Tuile y Prés-Saint-Didier, uno de los puntos más complicados y escarpados del descenso y también más propicio para los desprendimientos. Inicialmente, Aníbal trató de encontrar un desvío para evitar los obstáculos, pero una nevada reciente había complicado las cosas. La nieve fresca había caído sobre la del invierno anterior y atrapaba tanto a hombres como animales que se hundían en ella sin poder pisar tierra firme. Entonces Aníbal abandonó la idea y acampó en el lugar en el que el avance había quedado interrumpido. A la mañana siguiente ordenó a sus tropas acondicionar el paso para que pudieran atravesarlo los caballos y los animales de carga, una complicada tarea que les llevó todo el día. Habiendo descendido lo suficiente como para que el suelo estuviese despejado de nieve, envió a todos los animales a pastar. Después ordenó a los númidas trabajar en relevos para construir un camino por el que pudieran pasar también los elefantes. Así estuvieron ocupados otros 2 días, hasta que las grandes bestias traídas desde África consiguieron superar el obstáculo, aunque fuera en una condición bastante mala. Tras otros 3 días de descenso, que serían el 16, el 17 y el 18, los cartagineses alcanzaron al fin el Valle del Po, agotados, hambrientos y en territorio controlado por sus aliados insubres, no suicidándose y yendo a parar a la capital de los taurinos, que eran sus enemigos. En total, Polibio indica que el cruce de los Alpes había durado 15 días, pero como habéis visto en el vídeo, en realidad la narración consta de 18 en total. Tanto Wolfgang como Brown obtienen ese mismo número, aunque no coinciden en el desglose. Las etapas del viaje son un poco interpretables, pero lo importante es que ambos llegan a la misma cifra. Si combinamos los plazos más optimistas de Wolfgang con los más optimistas de Brown, podemos recortar un día más y llegar a 17. De Santis, en 1917,
lo redujo a una llegada al valle de Aosta el 16º día por la mañana, insinuando que el viaje duró exactamente 15 días, al menos para la vanguardia cartaginesa. En realidad, esta discrepancia no es tan importante. Como sugiere Wallbank, posiblemente Polibio solo estaba contando los días del ascenso y el descenso propiamente dichos, aquellos en los que los cartagineses superaron las dificultades de los Alpes. Los días 16, 17 y 18 se desarrollaron en un terreno prácticamente llano. Ahora quería dedicar unos minutos a la teoría moderna de que el cruce se produjo ascendiendo el Col de la Traverset. En realidad, moderna no es. En la década de 1930 ya estaba encima de la mesa de algunos historiadores, y en 1955 Sir Gavin de Beer la puso de moda, respaldado por una campaña de marketing sorprendente que hasta estuvo reforzada por un documental en televisión. ¿Por qué siendo tan popular no la hemos considerado en este vídeo? Ya he explicado antes que el método del canal es primero las fuentes, luego la lógica y por último encajar los detalles de la narración con el terreno. El caso de la Traverset es un ejemplo perfecto de hacer el proceso al revés, elegir el puerto de montaña por los detalles de la narración y luego encajarlo como sea con las fuentes y la lógica. No sé ni por dónde empezar hablando de todas las discrepancias que esta ruta mantiene no solo con Polibio, sino también con Tito Livio. En esencia, los únicos detalles que respeta de la narración son los relativos a las batallas y a la topografía del terreno. El resto, lo que no encaja o no le parece importante, o lo adapta con todo artificio imaginable o directamente indica que las fuentes se equivocan. En 1956, justo al año siguiente, Wallbank escribió un artículo para la revista de estudios romanos en el que desacreditaba la ruta de la Traverset de principio a fin. Primero, según las fuentes clásicas, la isla estaba en el cruce de los ríos Ródano y otro que los copistas han corrompido de 1000 maneras diferentes. En todos los manuscritos de Polibio pone Scaras, salvo uno que dice Scoras. En los de Tito Livio, en latín, se usa Ibisarar, Ibiarar y Bisarar. La mayoría de historiadores, por lo tanto, han supuesto que todos estos nombres son una corrupción de Isaras, que sería el Iseg, algo común cuando quien copia el libro desconoce el nombre correcto del lugar. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, las ciudades rusas aparecían escritas de 1000 formas diferentes. Olstenio, ya en el siglo XVII, explicó en sus notas el motivo del error. En la caligrafía uncial, Scaras se escribe de esta forma, y en determinados textos griegos de la antigüedad clásica no hay espaciado entre las palabras. Olstenio, con una alta probabilidad de acierto, supuso que alguno de los copistas había leído O Isaras, y lo había copiado erróneamente. Si nos vamos a Van Groningen, lista entre los errores más comunes de los copistas la confusión de la O por la C, cuando el círculo está incompleto o el papel dañado, y el de la K por la combinación de I y C. Fijaos, por ejemplo, en este caso, en que la letra parece completamente partida. Volviendo a la teoría de la Traverset, es indefendible que cualquiera de estos nombres, con errores o sin ellos, se refiriesen al río Eges o al Drôme. Segundo, Polibio dice que el recorrido cartaginés fue por territorio alóbroge. Tito Livio dice que los príncipes cuya disputa resolvió eran alóbroges, pero como a De Beer los alóbroges le quedan muy lejos de su ruta, se agarra a un comentario anterior de Tito Livio en el que decía que vivían cerca de la isla y no en ella. Aquí la lógica nos llevaría a pensar que ese último comentario fue un lapsus o que Tito Livio no estuvo muy acertado en sus palabras, pero como De Beer necesita quitar a los alóbroges de la trama, supone que nuestras dos fuentes se equivocan en todo lo que tiene que ver con esa tribu, salvo justo la frase que le sirve para su teoría. Tercero, cuando Tito Livio dice que Aníbal gira a la izquierda, De Beer argumenta que se refiere a la izquierda de la ruta directa a Italia, es decir, Aníbal iba hacia el norte y por alguna razón a Tito Livio le parece importante decirnos que en lugar de tomar la ruta directa hacia Italia, cosa que no hace, gira a la izquierda, cosa que tampoco hace, y sigue recto en la misma dirección. Una explicación tan rebuscada que parece sacada del Código da Vinci. Cuarto, con los taurinos al norte, que estaban en guerra con los aliados insubres de Aníbal, y con Publio Escipión esperándole al sur del Po, la ruta de la Traverset no solo es la más dura, ascendiendo el puerto más alto de los mencionados, sino que también es la peor en el estricto sentido lógico, ya que deja a los cartagineses rodeados de enemigos. Quinto, Polibio, medio siglo después de Aníbal, no conocía este paso, y Estrabón, 2 siglos después de Aníbal, tampoco. No hay ninguna evidencia firme de que en aquel entonces alguien supiese algo de esta ruta, sino más bien lo contrario. Y sexto y último, Matías y Sabine Kuhle, en 2 artículos para Archaeometry de 2012 y 2015, además de otras críticas topográficas en las que no vamos a entrar, añadieron un argumento más contra la Traverset, y es que afirmaron que las mulas no podían subir ese puerto con carga pesada,
hasta el año 1480, cuando se construyó un túnel de 75 metros de longitud bajo el monte. Si durante los siglos XIV y XV depositaban su carga al pie del puerto y la transportaban los hombres hasta el otro lado, en tiempos de Aníbal la caravana de provisiones tampoco podría haber realizado el ascenso. Si os estáis preguntando por qué le dedico tanto tiempo a una teoría con tantas fallas, es porque durante los últimos 15 años Bill Mahaney, de la Universidad de York, en Toronto, la ha puesto tan de moda que una búsqueda rápida en Internet nos acabaría dando la impresión de que es la solución definitiva. Hace poco leí un artículo explicando que se había encontrado estiércol en el paso de la Traverset, que databa aproximadamente del año 200 a.C. En el análisis de laboratorio se encontró una bacteria que suele estar presente en las heces de caballo, pero también en las de los humanos. El artículo es bastante interesante, y como sabéis, siempre apoyo que se investigue, se invierta y se escriba sobre las grandes preguntas de la historia clásica, pero en este caso siento decir que se trata de mucho humo y poco fuego. Las conclusiones van todas introducidas por la palabra podría, que es la que los titulares suelen omitir para animar a la gente a hacer clic en la noticia. Podría ser una prueba del paso de un gran número de animales o humanos, podría datar del año en que cruzó Aníbal, podría ser la primera prueba tangible de la expedición, y por supuesto, aunque no lo dice el artículo, podrían ser heces de cualquier otro grupo de personas que habitaran o cruzasen ese paso hace 2000 años. Pero bueno, yo por mi parte voy a cerrar aquí el vídeo y aprovechar para recordaros que os suscribáis si os ha gustado el contenido. Sin duda, este ha sido el más complicado y trabajoso de todos los que he publicado hasta la fecha. La pregunta que os hago hoy está muy clara. ¿Cuál es vuestra teoría preferida y por qué? Para la siguiente entrega, Aníbal y Publio Escipión padre se verán por fin las caras al otro lado de los Alpes. Hasta entonces, que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.